Noticia José Gregorio Rodríguez, que es directivo de la Confederación de Boxeo, de que una de las boxeadoras precisamente ya está seleccionada para ir a los Juegos Olímpicos de París, que por cierto es interesante porque el río Sena lo han limpiado totalmente para que hayan allí piscinas y natación. En la Torre Eiffel habrá un maratón para que la gente pase allí. Además, en otros edificios que son muy importantes van a haber eventos para unir al pueblo a la parte cultural. Venezuela en el boxeo siempre ha estado muy bien, ¿no, José Gregorio? Sí, Venezuela siempre ha tenido su representación en las diferentes partes del mundo y actualmente el boxeo femenino está agarrando auge a nivel tanto nacional como mundial. Sí, la boxeadora se llama Omaylin Alcalá, que es de la división de los 57 kilogramos, peso pluma, llamamos dentro del argot boxístico, y va a representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos. Vamos a invitarla para que venga el Día de la Mujer, que es el 8. Es importante. Que hay muchos eventos en el mundo y es interesante porque... De hecho, Venezuela ha tenido dos campeones mundiales reconocidos a nivel internacional, Ogleydi Suárez y Mayini Rivas. Ahora, en la novela que tocas tú, en este libro tan interesante, sobre 100 años del boxeo de Venezuela. Si toco la parte, lógicamente, el impacto que ha tenido el boxeo como disciplina deportiva en nuestro país, donde grandes autoridades y personas del mundo intelectual incluso eran seguidores de la actividad boxística, ¿no? Comediantes que visitaban al país, y de hecho en el capítulo 5 hay un título que se llama Estrellas sobre el país o en Venezuela, y ahí toca un poco la parte de Kim Pambelé, que hizo campaña en nuestro país, ¿no? Por cierto, es que la Embajada de Colombia trae a Kim Pambelé el 8. Ustedes están invitados para ir a Aragua. Muchas gracias. Se va a bautizar un libro sobre la filosofía del deporte. Por cierto, en el boxeo tiene que tener su filosofía también, ¿no? Claro, los griegos. Los griegos fueron los iniciadores de la actividad olímpica del boxeo. Ya desde la Ilíada, vea la referencia de esos. Fíjate una cuestión, Julio César, que no es, ¿cómo te digo? No es coincidencia que el primer combate que se hace en Venezuela se hace en el Teatro Apolo. Y Apolo es el dios del creador del boxeo. No, incluso en las leyendas aztecas y mayas, esa lucha cuerpo a cuerpo siempre existía. Sí. Ahora ustedes se rigen por normas internacionales. ¿Cómo hacen para subsumir la norma internacional en los reglamentos nacionales? Las normas internacionales son normas unificadas del boxeo. En la Confederación Internacional de Boxeo lo que hicimos fue unificar nuestros reglamentos a las normas internacionales, haciendo también ciertos aportes que benefician al atleta y al pugilato como tal en nuestro reglamento. Por ejemplo, en el boxeo amateur permitimos el empate, porque nosotros como organismo privado, no perteneciendo, no son parte oficial. No son parte oficial. Y el participante no se compite en unas carreras olímpicas, sino es la transición del amateur al profesional. Entonces, como no se disputa una medalla de bronce, una medalla olímpica como tal, nosotros permitimos el empate. Por cierto, tú que hablabas de Grecia, en Roma también eran los laureles que adornaban a los campeones. Ya eso lo cambiamos por medallas, ¿no? Ahora son las medallas. Sí. ¿Por qué los círculos olímpicos, los aros en las Olimpiadas? Los continentes que participan. Los 5 continentes. Y los colores también son muy característicos, ¿no? Ahora, en cuanto al boxeo femenino y el masculino, ¿cómo está Venezuela en estos momentos? En el boxeo femenino, realmente... Sí, el cronista nos habla más de esto. El cronista tiene más... Sí, es el que narra las cosas. Que no es lo mismo que el narrador de boxeo, porque son distintos, ¿no? Sí, el cronista en su casa tranquilamente. Claro. En cambio, el narrador de boxeo casi tiene una pelea él mismo viendo a los boxeadores, ¿no? Con el público. Está metido en la adrenalina del combate que está viendo a poca distancia. El boxeo venezolano tiene actualmente un campeón mundial llamado Ismael Barroso, acaba de ganar el título mundial peso pluma. Hay otros aspirantes como Carlos Cañizales, hay un muchacho del Vigía llamado Albert Ramírez, en el peso semicompleto, que tiene bastante opción de disputar el título mundial. No la tiene fácil, pero bueno, yo creo que son los que más suenan, ¿no? Está por ahí Mayini Rivas, que debería recibir otra oportunidad de reconquistar su título porque lo perdió, lamentablemente. Y en el caso ya del boxeo como estructura, ¿ustedes cómo funcionan en Caracas, en las provincias, digamos, en los estados
y la relación con otros estados del mundo. Nosotros tenemos nuestra sede, como le dije, en el Centro Comercial Los Molinos, en el nivel 3, están nuestras oficinas. Y también tenemos representación en diferentes partes del mundo, como en Australia, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, entre otros. Entonces, esta información está en nuestra página, en nuestras redes sociales, que nos pueden conseguir como Confederación Internacional Boxing. Ahí aparece toda la información. También en Facebook como Confederación Internacional de Boxeo. Tú decías, José Gregorio, que allí en el boxeo pues están los elementos materiales, ¿no? No, los elementos técnicos. No, y técnicos. Está el árbitro, está la campana, el campanero, están los guantes, los referees, está el agua refrescante y también la protector bucal. ¿Qué otro? Los guantes tienen que ser específicos dependiendo de la categoría a que vayan a competir los atletas. Existen 17 categorías en el amateur. Y en la parte, digamos, más foránea, ya no de los boxeadores que se enfrentan, sino el que decíamos ahorita, el cronista que va a hacer después la reseña, el locutor, que muchas veces es más entusiasta que los propios boxeadores, sí. El público, ¿cómo reacciona en el boxeo? Sí, bueno, generalmente el fanático, el aficionado venezolano tiene mucha cultura boxística por la historia que tiene el deporte. Un momento que era la primera página en los diarios deportivos, el boxeo, el baloncesto, el béisbol, por supuesto, y el venezolano promedio conoce mucho de la actividad boxística, ¿no? Porque eran sus grandes ídolos. Cuando no había el internet, ni el WhatsApp, ni nada de eso, había un boxeador maravino llamado Ramón Arias, claro, famoso, que paraba el tráfico. Ramoncito Arias. Ramoncito Arias, sí. ¿Y dónde queda César Hernández? El Morocho Hernández. Carlos Hernández. Carlos Para Hernández. Mi concepto, de acuerdo a lo que yo he visto, he podido informarme, creo que es el boxeador más genuino que ha tenido Venezuela, pues la figura importante. El libro más importante que yo he leído sobre estrategia, que tiene como 800 páginas, 800 páginas, tiene una frase de Sonny Liston, que dice: el día que me dieron un golpe en la cara y me tumbaron en la lona, cambié de estrategia. O sea que en el boxeo hay estrategias y tácticas que se van siguiendo. El boxeo se puede definir como un arte, es el arte de pegar y no dejarse pegar. Un arte, claro que sí. Claro, sí. Además yo creo que los boxeadores dibujan una pelea en el sentido estético, la filigrana, los colores que tienen, sí, señor, la tragedia que expresa, claro, es casi arte griego, porque hay que ver el golpe y el dolor y cómo lo resisten. Sí. Bueno, ahora el mundo todo lo acepta como un deporte válido, ¿no? Sí. Tal vez algunas el boxeo culturas actualmente es uno de los deportes más normados que existe a nivel internacional, aunque han pasado situaciones extremas. Claro. Y claro, hay toda la parte negra del comercio, de pero la el boxeo, compra, de la trampa. Incluso el boxeo tiene menos lesionados que cualquier otro deporte. O sea que el boxeo es casi más limpio que la política, porque en la política los que están peleando muchas veces no tienen normas éticas. En cambio el boxeo hay normas precisas que se cumplen. ¿Cuántos son digamos, los tiempos de descanso? Los rounds. Son 3 de acción, de minutos de acción y 1 de descanso. Y pueden pelear en amateur, se pelea 3 asaltos nada más, de 3 minutos y 1 minuto de descanso. 3 minutos de acción y 1 de descanso. En el profesional se pelean 10 rounds, ¿no? 10 y 12 rounds. ¿Y el referee hasta dónde tiene libertad para opinar? El referee es la máxima autoridad dentro del cuadrilátero. O sea, ahí las normas y las leyes se cumplen. Sí. Es disciplina la que hay ahí entonces. Disciplina. Y el boxeo como en el caso de José Gregorio, de promoción humana, educación, cultura. Me imagino que también muchos muchachos de origen humilde han encontrado en el boxeo un camino, ¿no? El boxeo, con el trayecto de la historia, ha sido un trampolín de los estratos más bajos de la sociedad, de los muchachos que buscan de surgir dentro de una sociedad compleja como la que tenemos, buscan el deporte. Y más que todo en nuestros países latinos, buscan el boxeo. El boxeo se ha convertido en una herramienta fundamental para que esos muchachos surjan, porque a pesar de que es una carrera fuerte, pero el boxeo le da esa posibilidad, los forma integralmente, le da otra visión de la vida. La disciplina, ¿no? José, ¿cuál es el argumento fundamental? ¿Cómo diríamos los capítulos fundamentales del libro que has publicado sobre Soy el boxeo? Y esa novelada, esa forma literaria de llevar el relato. No quería poner solamente cifras, récords que se buscan en internet, tienen los récords y todo eso allí. Me fui más a la parte anecdótica, histórica, alguna información que la tuve directamente durante mi trayectoria como atleta, y está plasmado allí, ¿no?
Básicamente habla de la historia, hay cifras y nombres y cosas reales allí, ¿no? Pero la parte de literatura me ha permitido algunas, algunas notas de darle colorido a la actividad, ¿no? Entonces eso para atraer un poco al lector, ¿no? Ahora, en la relación con los países, ¿cuáles tienen predominantes más boxeadores? ¿África, Europa, América, Rusia? ¿Cuáles? Campeones mundiales. Sí, mira, actualmente México, uno de los países que tiene más campeones mundiales, ha tenido 180 campeones, algo de eso. Panamá parece que está muy bien también. Panamá también, Colombia también tuvo un gran auge. De hecho, Colombia tiene una campeona mundial mujer también muy importante. Sí, ha habido muchas boxeadoras y boxeadores también que han dado gran prestigio a los países. De hecho, hay una anécdota de Gabriel García Márquez que le estaban haciendo un homenaje en alguna parte de Europa y cuando llegó hubo una persona que era el anfitrión y dijo, llegó el hombre más conocido de Colombia. Y Gabriel García Márquez levantó la cabeza y dijo, ¿dónde está Pambelé? Qué bonito, sí, es cierto. Sí, porque ellos eran García Márquez, sí. Vargas Llosa incluso también escrito del boxeo, Sí, sí. Albert Camus, todos los grandes Alejo filósofos. Carpentier. Alejo Carpentier ha dicho mucho Sí. del boxeo. Por cierto, en la parte final, ¿dónde pueden ir los jóvenes que quieran interesarse? O cualquier persona, porque no solamente es la parte profesional, sino también como práctica deportiva. Práctica deportiva, ¿Dónde pueden ir a buscar? En el Centro Comercial Los Molinos, nivel 3. Eso es en San Martín. En San Martín, Bueno. del San Martín Paraíso. Yo Ahí le agradezco estamos mucho a nuestra José oficina. Cuevas y a José Gregorio porque nos han dado una lección y vamos a volver a hablar sobre el boxeo porque es uno de los deportes más interesantes en el mundo y para Venezuela es fundamental. ¿Cuáles serían los deportes más importantes en Venezuela ahorita? Lógicamente el béisbol, ¿no? El béisbol, el el béisbol, fútbol que ha tenido un gran no. repunte, el baloncesto y el boxeo. Pues, Hace poco yo vi en España, por cierto, unos juegos de hombres, de futbolistas muy buenos, españoles, pero también de mujeres. Y la verdad es que hay una diferencia, no sé si en el boxeo también. El fútbol femenino es más poético, es más suave, más estilizado, menos violento, no hay esos saltos y gritos que hacen los futbolistas normalmente cuando cometen un gol. La mujer es más prudente, más sencilla, más simple, menos agresiva. ¿No estás de acuerdo? Hay Más veces, calmada, más que no. calmada. ¿No? En el caso de las mujeres se presentan muy combativas, como son ellas, ¿no? Y bueno, ha ayudado mucho a eso de que los hombres, el machismo y eso ha tenido que controlarse Claro. un poquito. El caso del famoso beso Sí. en Madrid. Ah, bueno, sí, Del el entrenador. dirigente, sí. Un beso del no, fútbol, no sí. buscado No ni buscado, solicitado. bueno. De todas maneras, es interesante el deporte. Yo creo que el país que tiene grandes democracias, grandes derechos humanos, tiene también grandes defensores del deporte. Del deporte. Y además, como tú me decías, una de las constituciones más avanzadas en eso es la venezolana. Repítemelo. Dentro de lo que son las normas, Venezuela ha sido pionera en la actualización de las normas internacionales de boxeo. No, y en el de la constitución venezolana. ¿Verdad? Constitución venezolana, Claro, Constitución, que es sí, un derecho no, fundamental un del derecho deporte. fundamental. Nuestras normas están inherentes a nuestra Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, precisamente hoy en Francia decíamos que por primera vez en una constitución del mundo se acepta la libre disposición de la mujer de su cuerpo, sobre todo en relación al aborto, claro, respetando la libertad de ella en función de su creencia, su cultura, pero no está penalizado, que es uno de los logros, dicen las mujeres en el mundo. De eso vamos a hablar el 8 del Día de la Mujer y si podemos traer a nuestra campeona de boxeo que va a ir a París, nos gustaría hablar con ella. Así que vamos a otros temas, siempre en el mundo del derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos.